Bienvenidos chicos y chicas, es un gusto saludarles. En este video vamos a trabajar el tema de función exponencial y función logaritmo. Para empezar, tenemos que reconocer que las funciones exponenciales van a tener un dominio R, o sea, puede ser cualquier número real, y el ámbito será R más para el criterio base. Cada vez que yo tenga f de x igual a un numerito real elevado a la x. Aquí la diferencia es que el exponente es el que tiene variable, a diferencia, por ejemplo, de la función polinomial, ¿verdad? Donde más bien teníamos las variables abajo y arriba como exponentes números, ¿verdad? El detalle con esta A es que necesitamos que sea una A mayor que 0 y diferente de 1. ¿Por qué? Porque si A fuera menor a 0, entonces el criterio me generaría algo que no es función, una relación que no es función, y tiene que ser diferente de 1 porque 1 elevado a cualquier exponente pues me va a seguir dando 1, entonces más bien sería una recta constante, ¿verdad? Ya perdería esta forma. Y se separa en dos casos. Si la A es mayor a 1, se genera esta gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la X, 5 a la X, 7 a la X, va a tener aproximadamente esta gráfica. Puede ser que crezca más lento o más despacio, pero va a tener esta forma. Y si el A es un número entre 0 y 1, entonces más bien va a tener esta otra forma. ¿Por qué? Porque entre más grande haga yo el valor X, más pequeño me va a ir dando la Y. Entonces tiene este comportamiento decreciente. Estas dos gráficas pueden cambiar dependiendo del criterio. Por ejemplo, si yo llego y le sumo un 1, entonces la gráfica subiría un espacio, entonces ya el ámbito me cambiaría. Repito, este ámbito sería para la básica, por ejemplo, 2 a la X, 5 a la X, 7 a la X, etc. Si acá sumo o resto otros valores, la gráfica me puede cambiar un poquito. Y luego tenemos la función logaritmo. En la función logaritmo, como es la función inversa a la función exponencial, lo que era dominio aquí pasa a ser ámbito y lo que era el ámbito aquí pasa a ser el dominio. Entonces va a tener dominio R más hasta R, codominio R, y el criterio se comporta de esta manera. De igual forma, el A tiene que ser positivo y tiene que ser diferente de 1 nuevamente. De igual forma, si aquí dentro del paréntesis apareciera algo sumando, restando, multiplicando a la X, el dominio me cambia, porque eso lo que afecta es que la gráfica ya no se dibuja acá, sino que tal vez se podría dibujar por acá, o tal vez se podría dibujar por acá. Entonces, hace que el dominio me cambie. Entonces, siempre va a suceder para este tipo de funciones que el dominio va a depender de lo que esté adentro del logaritmo, que le vamos a llamar argumento. Entonces, yo necesito justamente que el argumento sea mayor a 0. Así es como vamos a averiguar siempre dominios máximos de una función logaritmo. ¿Ok? Y nuevamente, con respecto a las gráficas, si el A es mayor a 1, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 5 de X, logaritmo en base 10 de X, voy a tener este tipo de gráficas. Y si más bien en la base tengo un número entre 0 y 1, la gráfica va a tener este otro comportamiento. Ambas funciones exponencial y logaritmo son inversas. Ahora bien, desde el cole nosotros aprendemos las famosas propiedades de exponentes que nos van a servir ahorita en función exponencial. Entonces vamos a recordarlas rápidamente.
hay que recordar que si yo tengo la misma base multiplicándose, sumo exponentes. Que si tengo la misma base dividiéndose, resto exponentes. Que cualquier número elevado a la 0 que no sea 0 da 1. Que si yo tengo potencia con potencia, las puedo multiplicar. Que si yo tengo un exponente negativo, yo puedo llegar y como aquí hay un 1 abajo, le puedo, por así decirlo, como darle vuelta, ¿verdad? Que si yo tengo una fracción con exponente, ese exponente lo puedo distribuir. Acá tengo el mismo caso de la 5, ¿verdad? En donde tenía un exponente negativo. Aquí vemos cómo le damos vuelta y se distribuye. Entonces es una combinación entre la 5 y la 6. Y esta 8 es muy importante. Cuando yo tengo un exponente fraccionario, lo puedo pasar a forma de radical de esta manera. Entonces, algunos ejemplos. Si yo tengo 5 a la 2 por 5 a la 4, ¿por qué es que yo puedo decir que sumo exponentes? Porque recuerden que 5 a la 2 sería 5 por 5 y 5 a la 4 sería 5 por 5 por 5 por 5. Entonces, al fin y al cabo vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 a la 6, que era lo mismo que nada más llegar y sumar exponentes. Entonces, yo puedo llegar y hacer como una verificación de las diferentes propiedades y ver por qué son ciertas, ¿verdad? Y vamos a aplicarlas en diferentes tipos de ejercicios. También las vamos a seguir utilizando en el siguiente video cuando estemos trabajando, por ejemplo, la parte de intersecciones con los ejes. Veamos cómo puedo realmente utilizar esas propiedades. Vean acá que tenemos un ejercicio donde me dan una función R con dominio R, codominio R, y R de X tiene varias potencias y varios números como base. Me están pidiendo que reescriba el criterio de forma simplificada como una única base. Entonces, ¿qué puedo llegar yo a hacer con R de X? Pues vean que mis bases son un 2, un medio y un 32. Entonces tengo que pensar si todas ellas se pueden llevar a un mismo número como base. Entonces yo podría recordar que el 1 medio yo lo puedo ver como un 2 a la ¿qué? Usando propiedades. Pensémoslo un momento. A la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí es como si lo tuviera a la 1, ¿verdad? Entonces, si yo le doy vuelta, por así decirlo, puedo poner el exponente negativo, entonces puedo ver esa igualdad. Y luego 32, ¿cómo podría reescribir el 32? Pues yo puedo llegar y factorizar el número. Vamos a ver, a 32, ¿entre cuánto lo puedo dividir? Entre 2, eso me da 16. 16 lo puedo dividir entre 2 y eso me da 8. Lo puedo dividir entre 2, eso me da 4. Lo puedo dividir entre 2, me da 2. Y lo puedo dividir entre 2 y eso me da 1. Eso quiere decir que el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces logro tener todos los números como una base 2. Vean que, bueno, el primero ya era 2 elevado a la x menos 3 por el 1 medio, que yo sé que el 1 medio lo puedo ver como 2 a la menos 1, elevado a la 3x menos 1 que tenía originalmente, dividido por el 32, que como vimos 32 es 2 elevado a la 5. Entonces ya tenemos todo escrito en una única base. Eso sí, el objetivo es simplificarlo al máximo. Entonces, ¿qué otras propiedades puedo utilizar? Pues aquí puedo aplicar que como tengo bases iguales multiplicándose, podría sumar exponentes. ¿Qué es lo único que me estaría estorbando? Pues esta parte de aquí, ¿verdad? Pero si yo tengo potencia con potencia, ¿qué era lo que se utilizaba ahí? Nos podemos ir a nuestra ficha justamente de leyes de potencias y ver que potencia con potencia puedo multiplicarlas. Entonces me va a quedar menos 1 por 3x menos 1
que sería menos 3x más 1 si distribuyo ese menos 1 entre 2 a la 5. Y ahora sí, puedo aplicar esa propiedad de mantener la base y sumar exponentes. Entonces voy a sumar esos dos exponentes del numerador entre 2 a la 5. Si yo hago esa suma, esas restas, x menos 3x, eso me da menos 2x. Y menos 3 más 1, eso me da menos 2. Entre 2 a la 5. Y acá, ¿qué otra propiedad podemos utilizar? Pensémoslo un momento. Podemos hacer resta de potencias. Entonces, vamos a ver, esto sería 2 elevado a la menos 2x menos 2, que era el numerador, menos la potencia del denominador, que es 5. Entonces, me quedaría finalmente que r de x se puede ver como 2 elevado a la menos 2x menos 7. Y esa sería mi respuesta final. Entonces, vean que se aplican varias propiedades para poder simplificar. Hay que manejarlas muy bien. Entonces, como recomendación, justamente tener una ficha que me resuma todas esas propiedades porque las vamos a utilizar bastante. Ahora bien, vamos a pasar a qué es un logaritmo. Los logaritmos nacen a partir de su función inversa o su función inversa nace a partir del logaritmo, pero lo hemos utilizado, lo hemos trabajado desde el cole, pero tal vez no tenemos tan claro qué es. Entonces veamos este pequeño video. Vamos a aprender un poquito acerca del maravilloso mundo de los logaritmos. Así que hasta ahora ya sabemos cómo tomar exponentes. Si fuera yo a decir 2 a la 4, 2 a la cuarta potencia, ¿qué sería? Bueno, esto es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? 2 que se multiplica por sí mismo 4 veces. ¿Ok? Y así esto va a ser 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Esto es 16. Pero ¿qué tal si pensábamos de otra forma? ¿Qué tal si yo tuviera que 16 es igual a 2 elevado a alguna potencia? ¿Ok? Por ejemplo, digamos que empiezo con 2 a alguna potencia que voy a llamar x, que esto me va a dar 16. ¿Ok? Bueno, simplemente sabemos que esto debe ser 4, ¿verdad? Por lo anterior. Y esto es lo que hacen los logaritmos fundamentalmente. Descubren cuál es la potencia a la cual tienes que elevar otro número para que te dé cierto número. Así que ahora la forma en la que denotamos el logaritmo es de la siguiente forma. Decimos log, déjenme hacerlo más colorido. Log base 2, en este caso déjenme pintarlo de azul. Logaritmo o log base 2 de 16. Vamos a pintar esto de fuchsia. De 16 es igual, o en este caso va a ser x, ¿verdad? X es igual a x. Y esto es completamente equivalente a esta otra cosa, como lo definí. Esto estamos diciendo, bueno, vamos a tomar 2 a alguna potencia x para obtener 16. Esto está preguntando a qué potencia debe elevarse el 2 para que nos dé 16. Y a ese número le llamamos x. Y vamos a decir que tenemos que elevarlo a la cuarta potencia. ¿Ok? Con esto ya puesto en el camino vamos a hacer algunos ejemplos evaluando expresiones logarítmicas. Así que digamos que tenemos logaritmo base 3 de 81. ¿A qué será igual esto? ¿Ok? Pues, bueno, solo como un recordatorio, esto nos dice a qué potencia tenemos que elevar 3 para que nos dé 81. Así que si queremos, podemos poner esto igual a x. Y esencialmente lo que tenemos que hacer es replantear esto de la siguiente forma. 3 a la x, a la potencia x, es igual a 81.
¿Por qué es tan útil el logaritmo? Bueno, ya veremos que tiene propiedades interesantes más adelante, pero necesariamente no tenemos que hacer ningún álgebra, simplemente podríamos estar experimentando un poquito con los exponentes y ver cómo se comportan estos logaritmos, ¿ok? Solo podríamos decir, esto es lo mismo a la potencia que necesito elevar 3 para que nos dé 81, ¿ok? Pero bueno, ¿cuál es esa potencia a la cual tengo que elevar 3? Bueno, vamos a experimentar un poco. 3 por 3 es 9, por 3 son 9 por 3 son 27, por 3 es igual a 81, 27 por 3 es 81. Así que esto fue 3 a la 4, nos dio 81. Finalmente nuestro valor x, es decir, el logaritmo base 3 de 81 va a ser igual a 4. Déjenme hacerlo con otro color. Esto es igual a 4. Vamos a hacer otros varios ejemplos más para que realmente quede bien afianzada esta idea de lo que son los logaritmos. Vamos a intentar un número más grande. Digamos que queremos evaluar el logaritmo base 6 de 216. ¿Qué va a ser esto? Bueno, nos estamos preguntando a qué potencia tengo que elevar 6 para que nos dé 216. Así que la primera potencia es 6, por 6 es 36, por 6 son 36 por 6, ahí son 216. Muy bien. Así que 6 al cubo es igual a 216. Si alguien nos dice, ¿a qué potencia tengo que elevar 6 para obtener 216? Bueno, simplemente eso va a ser un 3. 6 al cubo, o 6 a la tercera potencia, es igual a 216. Vamos a intentar otro. Digamos que tengo, no sé, logaritmo base 2 de 64. ¿Esto a qué será igual? Bueno, otra vez nos estamos preguntando. En realidad es el exponente al cual tengo que elevar el 2, que es nuestra base, para obtener un 64. Así que 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16, por 2 son 32, por 2 son 64. Así que tuvimos 2 a la sexta potencia es igual a 64. Así que cuando evaluamos esta expresión, en realidad de cuál es la potencia a la cual tengo que elevar el 2 para que dé 64, es un 6. Es la sexta potencia. Vamos a hacer uno un poquito más directo, o quizás sea menos directo dependiendo de cómo lo veas. ¿Cuál es el logaritmo base 100 de 1? Y si pensemos en eso por un segundo. Ok, el logaritmo base 100 de 1. Quizás debo ponerlo ahí entre paréntesis para que quede claro. ¿Qué será? Bueno, nos estamos preguntando nuevamente. Vamos a evaluar esto como ¿qué potencia debo elevar 100 para que me dé 1? ¿Ok? ¿A qué potencia debo elevar 100 para que me dé 1? Déjenme escribirlo esto como una ecuación. Si esto es x, literalmente nos dicen 100 a la x es igual a 1. Bueno, cualquier cosa elevado a la cero potencia es igual a 1, así que x es igual a 0. El logaritmo base 100 de 1 es igual a 0. De hecho, el logaritmo base lo que tú quieras de 1 va a ser siempre igual a 0, porque cualquier cosa a la 0 es 1, ¿ok? Entonces, bueno, la base solo hay que pedirle que no sea 0. Por ahora es todo, nos vemos en el próximo video. Gracias a esto, ya vimos que hay también propiedades del logaritmo. Por ejemplo, la última que mencionaba el muchacho del video. Si el argumento es 1, yo voy a tener que la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a la cuánto me da 1 a la 0. Igual con esta segunda, a elevado a la cuánto me da a, pues a la 1. Entonces acá podemos aplicar directamente lo que él decía, ¿verdad? La tercera propiedad lo que me dice es que si yo tengo un logaritmo y en el argumento tengo una potencia, esa potencia yo la podría bajar y ponerla aquí adelante a multiplicar el logaritmo.
Esta de cambio de base, cuando yo estaba en el cole, había que utilizarla mucho porque nuestra cálculo no nos permitía poner bases diferentes a la base 10. Entonces había que empezar, ok, si yo quiero escribir, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 20, entonces tenía que ver cómo reescribirlo para que me dejara ponerlo. Entonces, como les digo, cuando yo estaba en el cole, si quería escribir logaritmo en base 5 de 20 en mi calculadora, mi cálculo solo me aceptaba logaritmo en base 10. Entonces, obligatoriamente tenía que escribir un logaritmo en base 10 de algo entre un logaritmo en base 10 de algo, porque era el único que me permitía. Entonces, para construir el logaritmo en base 5 de 20, vean que el 20 había que ponerlo en el numerador y el 5 en el denominador. Pero ya ustedes no tienen que preocuparse por ese tipo de cosas. Luego tenemos la suma de logaritmos. Si yo tengo una multiplicación en el argumento, lo puedo separar como dos logaritmos sumándose. Si yo tengo una división dentro del logaritmo, lo puedo separar como dos logaritmos restándose. Y finalmente, esta es muy importante. Si yo tengo logaritmo en base a de a la x, la pregunta es, ¿a qué valor tengo que elevar el a para que me dé a la x? Pues a la x, ¿verdad? Entonces, justamente por así decirlo, como que yo puedo cancelar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No es que se cancela realmente, es que cuando busco, pues justamente me da esta x. Estas propiedades igual las vamos a utilizar para reescribir. Y además, si ustedes pusieron mucha atención, vieron que esto se utiliza muchísimo. El muchacho del video decía que si yo tenía un logaritmo, a mí lo que me preguntaban era, a elevado a la cuánto me da b. Entonces, yo siempre puedo utilizar esta regla para pasar de logaritmo exponencial o de exponencial a logaritmo. Esta es muy importante porque la vamos a utilizar bastante, por ejemplo, cuando hagamos intersecciones con los ejes. Entonces, veamos cómo aplicar estas fórmulas o estas propiedades en ejercicios. Acá, por ejemplo, me están pidiendo que reescriba esta función m de x de forma simplificada como un único logaritmo. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer yo? Pues vean que aquí tengo un logaritmo, aquí tengo otro logaritmo y aquí tengo pues un número real. El detalle está en que no me serviría tener como un número real porque para poder aplicar propiedades de logaritmos, yo tengo que tener todo como logaritmo. Aquí al ver una suma, yo ya puedo empezar a sospechar que por ahí eso se me va a poder convertir en una multiplicación, ¿verdad? Entonces, veamos, ese 1 nos está estorbando. Pero, ¿en qué logaritmo puedo yo pensar de forma que me dé 1? ¿Cuál era la propiedad de logaritmos que me daba 1? Pues la propiedad que me decía logaritmo en base a de a. Nuevamente, ¿por qué? Porque ¿a qué número tengo que elevar el a para que me dé a? Pues a la 1. Y como en mi ejercicio m de x tenía puros logaritmos en base 2, me va a servir reescribir ese 1 como un logaritmo en base 2 para que me calce con los otros. Entonces, ¿cómo me quedaría? Logaritmo en base 2 de 2. Por lo tanto, m de x es logaritmo en base 2 de x más 2 más logaritmo en base 2 de menos x más 2 menos el 1. ¿Qué va a ser el 1? Logaritmo en base 2 de 2. Ahora bien, usando la propiedad de si tengo dos logaritmos sumándose, los puedo reescribir como un único logaritmo multiplicándose. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de x más 2 por menos x más 2 menos logaritmo en base 2 de 2. Ok, ahora, como aquí tengo una resta, ¿qué me decía a mí la resta de logaritmos?
¿cómo lo puedo reescribir? Pues como una división en el argumento. Entonces podría ver esto como logaritmo en base 2 de sx más 2 por el menos x más 2 dividido por el argumento del que está restando, que sería un 2. Y si quiero, pues puedo hacer la distributividad, ¿verdad? En este caso, o lo podría dejar así perfectamente. O sea, ustedes escogen. También depende mucho de cómo lo soliciten, pero aquí ya logré llevarlo a un único logaritmo. Veamos este último ejemplo. Acá me están pidiendo que reescriba el criterio u de x, que es este logaritmo, con todo esto en su argumento, como 4 criterios logarítmicos y uno fraccionario. O sea, me está pidiendo que lo lleve a 5 términos. Más bien me está pidiendo que lo desarrolle, que lo amplifique, por así decirlo. Entonces, recordar primero cuál es la base que tengo aquí. Hay como 2 logaritmos especiales que a veces nos vamos a topar. Logaritmo de x, siempre que no aparezca la base, tengo que suponer que es base 10. Y si tuviera logaritmo natural de x, vean que es una ln, logaritmo natural. Eso es lo mismo que el logaritmo en base e de x. Entonces, para que sepamos, cuando nos topemos ese tipo de logaritmos, a qué se están refiriendo. Entonces, aquí vamos a aplicar las propiedades como al revés. Vamos a expresarlo como sumas y restas. Entonces, lo primero que puedo hacer es ver dónde hay multiplicaciones y dónde hay división. Porque yo sé que lo que esté multiplicando, cuando yo tengo argumentos multiplicándose dentro de un logaritmo, puedo recordar que esto se separa como suma de logaritmos. Y que si yo tengo una división, entonces eso se separaba como restas de logaritmos. Entonces lo que está multiplicando lo voy a poner como sumandos y lo que esté dividiendo como restas. Por lo tanto, me queda que u de x se puede ver como logaritmo en base 10 del primer valor que está multiplicando, que es 10 a la 1 sobre x, más el segundo que está multiplicando. Entonces me queda logaritmo en base 10 de x a la 3 menos 3 elevado a la 5, más el tercero que está multiplicando. Logaritmo en base 10 de x a la 4 más 3x a la 2 más 1 elevado a la 8 menos el que está dividiendo. Entonces me va a quedar logaritmo de raíz de x por 7x más 5 elevado a la 9, ¿verdad? Entonces tener ese cuidado de ver bien qué es lo que está dividiendo y ese es el que me va a quedar justamente con resta. Los que estaban multiplicando me quedan con suma. Ahora, acá hay un detalle y es que aquí también hay una multiplicación. Entonces, como aquí hay una multiplicación, yo sé que esto lo podría separar como 2 logaritmos sumándose. Logaritmo de raíz de x más logaritmo de 7x más 5 elevado a la 9. Pero hay que tener un cuidado. Debería de ponerlo justamente entre paréntesis porque tengo un menos adelante que me va a multiplicar. Entonces me va a cambiar signos. Por lo tanto, tendría que u de x es logaritmo de 10 a la 1 sobre x más logaritmo de x a la 3 menos 3 a la 5 más logaritmo de x a la 4 más 3x a la 2 más 1 a la 8 menos este y este. Y como el menos se distribuye, me va a cambiar signos. Logaritmo de raíz de x menos logaritmo de 7x más 5 a la 9. Luego, ¿qué tengo que recordar? Que las potencias y las raíces también tienen su forma de trabajarse. Esta potencia la puedo llevar aquí adelante.
esta potencia la puedo llevar aquí adelante. Vean que la ala 3 no, porque la ala 3 no está afectando a todo el argumento. Tiene que afectar a todo el argumento para poderlo bajar. Entonces en este caso sería el 5. Igual acá es el 8 el que puedo bajar porque es el que está afectando a todo el argumento. Acá el 9 lo puedo bajar, ponerlo aquí al frente. Y el raíz de x, chicos, ¿alguno se acuerda cómo había que trabajar ese raíz de x? ¿Qué se hacía cuando uno tenía raíz de x? ¿Qué propiedad podría utilizar ahí? Veamos. Recuerden que esta es raíz cuadrada y que esto es como si estuviera la 1. Entonces recuerden que las raíces por propiedades se pueden ver como bases y exponentes fraccionarios, ¿verdad? Recordar que el índice sería el denominador. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo al logaritmo en base de 10 de x a la 1 medio. Y por lo tanto, ese 1 medio también lo puedo bajar. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo en base de 10 multiplicado por el 1 sobre x más el logaritmo de x a la 3 menos 3, pero multiplicado por el 5, más el logaritmo de x a la 4 más 3x a la 2 más 1, pero multiplicado por el 8, menos el logaritmo de x, y como el exponente era un medio, bajo el 1 medio a multiplicar, menos el logaritmo de 7x más 5, pero bajo el 9 a multiplicar. Y finalmente, ya puedo ir calzando a lo que a mí me están pidiendo. Me solicitaban justamente 4 criterios logarítmicos. Entonces, ¿dónde tengo yo esos criterios logarítmicos? El detalle está en que si los contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5. Y además nos pedían una fracción. Entonces, como que nos está sobrando un logaritmo y nos está haciendo falta una fracción. Veamos bien, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué les llama la atención o qué notan diferente? ¿Cuánto es esto? Como la base es 10, ¿cuánto es logaritmo en base 10 de 10? Pues esto es un 1. Por lo tanto, 1 entre x por 1 me sigue dando el 1 entre x. Entonces voy a llegar a que u de x es 1 entre x por 1, 1 sobre x. Y ahí estoy obteniendo la fracción que me solicitaban. Y los demás van a ser los 4 criterios logarítmicos que me estaban pidiendo. Más 5 logaritmo en base 10 de x a la 3 menos 3, más 8 logaritmo en base 10 de x a la 4 más 3x a la 2 más 1, menos 1 medio logaritmo de x, menos 9 logaritmo en base 10 de 7x más 5. Y ahí tendríamos nuestra solución final. Muchas gracias por su atención, chicos. Espero muchas consultas, muchas dudas de su parte y muchas bendiciones.